Desde la Cámara de la Propiedad y la Nueva Crónica León seguimos informando y divulgando asuntos que interesan a los propietarios. Hemos tratado en un vídeo anterior cómo se impugnan los acuerdos de la comunidad de propietarios, que por cierto agradecemos la gran aceptación que ha tenido entre vosotros, y hoy vamos a tratar precisamente cómo se adoptan esos acuerdos o quién adopta acuerdos en la comunidad de propietarios. Por tanto, una primera pregunta sería ¿quién decide en las comunidades de propietarios? Pues quien decide es la propia Junta de Propietarios, es decir, los propietarios reunidos con una serie de requisitos son los que tienen capacidad para decidir el nombramiento de cargos, los presupuestos, la aprobación de cuentas, aprobación de obras tanto ordinarias como extraordinarias, la reforma de estatutos y en general todos los demás asuntos que interesen de interés general de la comunidad. Una segunda pregunta nos viene frecuentemente a hacernos la gente de si puede el presidente, el secretario o el administrador tomar decisiones. En principio debemos decir que no, el presidente representa a la comunidad de propietarios, tanto en juicio como fuera de juicio, el administrador cumple sus funciones reguladas en la ley, el secretario tiene también sus funciones, como es la firma de actas, etc. En algunas ocasiones estos cargos recaen en la misma persona, cuando hay administrador profesional no, pero tenemos que decir que solo el presidente puede tomar decisiones cuando sean asuntos urgentes y deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la Junta de Propietarios. Por consiguiente, el administrador no podrá tomar decisiones sin perjuicio de que pueda tomar las que son propias de su gestión, es decir, si lleva la contabilidad de la comunidad, pues podrá decidir si el determinado gasto va en un determinado sitio o no y, por supuesto, decidir cuestiones nimias como colocación o sustitución de bombillas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, teniendo una vez claro quién puede tomar la decisión en las comunidades de propietarios, veamos cómo se convoca la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios ha de ser convocada por el presidente, que deberá constar en la convocatoria tanto los asuntos que se van a tratar como el lugar, día y hora de celebración. Se permite que también puedan convocar los propietarios que tengan una mayoría del 25% o bien que esos propietarios, aunque no sean el 25% de propietarios, sus cuotas de participación en el edificio superen ese 25%. ¿Cada cuánto tiempo se celebra la Junta de Propietarios? Pues debe celebrarse una junta anual para la aprobación de cuentas. Es la Junta General Ordinaria, pero se admite que pueda celebrarse tantas reuniones como los propios propietarios decidan, que son las llamadas juntas extraordinarias. Ahora bien, tenemos que recordar que ahora, en esta época de pandemia, por una disposición legal, están prohibidas las reuniones de propietarios hasta el 31 de diciembre de este año 2021, sin perjuicio que se admiten algunas reuniones que sean urgentes o para la aprobación de obras de conservación, accesibilidad, etcétera, que ya hemos tratado en otro vídeo y que podéis consultarlo en el portal de la Cámara de Propiedad de León. ¿Quién puede asistir a la Junta de Propietarios? A la Junta de Propietarios puede acudir el propietario personalmente o también representado. La representación puede ser legal, por ejemplo, un niño que ha heredado de sus abuelos, pues lógicamente no tiene capacidad para tomar decisiones, pues estará representado en la Junta de Propietarios por cualquiera de sus padres. Y también puede ser voluntaria, sin que se admita una exigencia excesiva de formalidad, bastando un simple escrito, que es lo que denominamos cotidianamente como boletín de representación, que viene ya en la propia convocatoria de la Junta de Propietarios, y allí mismo, pues con la simple firma del propietario diciendo a quién apodera o nombra que le represente en la Junta, es suficiente. Ahora bien, también se plantean algunas cuestiones, como por ejemplo, cuando son varios los propietarios, varios hermanos que son, por ejemplo, han heredado un piso, pues en esos casos es obligatorio que designen a un representante para que asista y tenga derecho de voto en la Junta. Por otra parte, en el caso del usufructo, que es también una figura frecuente, por ejemplo, cuando ha fallecido uno de los esposos y queda el cónyuge viudo como usufructuario, pues se entiende que él es el que tiene la capacidad para asistir y votar en la Junta, sin perjuicio que deberá tener una delegación expresa de los nudopropietarios, de los hijos, en el caso del ejemplo que estoy poniendo, cuando se trate de aprobar obras y gastos extraordinarios. Se exige una asistencia mínima de propietarios para asistir a la Junta y que sea válida, es decir, hay un número mínimo de propietarios que tienen que asistir para tomar acuerdos. Es lo que denominamos quórum, es decir, tiene que haber un mínimo de personas para poder llegar a tomar acuerdos después por las mayorías que marque la ley.
La ley dice que en primera convocatoria es necesario que estén presentes al menos la mitad de los propietarios que representen a su vez más de la mitad del coeficiente de participación del edificio. En segunda convocatoria, sin embargo, basta que esté el número de propietarios que sea. En una comunidad de 10 propietarios puede ser válida la constitución de la reunión con solo 2 propietarios, es decir, no se exige ningún mínimo. ¿Pero qué es eso de que se necesita doble mayoría en las votaciones de las comunidades de propietarios? Es algo que llama frecuentemente la atención a los propietarios que creen que basta con que se aprueben los acuerdos con mayoría de propietarios. Pues no. Es necesario, por ley, que exista una doble mayoría, no solo de propietarios, sino también de que esos propietarios tengan la mayoría de las cuotas de participación. ¿Qué es esto de cuotas de participación? Pues los títulos de propiedad, la escritura de compraventa, por ejemplo, el comprador puede observar en su escritura que al final de la descripción del inmueble viene un coeficiente de participación. Ese coeficiente es el 2%, el 10%, es el que se tiene en cuenta a la hora de su votación y la totalidad de los coeficientes del total de las fincas pues suman el 100%. Por lo tanto, que quede claro que para la toma de acuerdos en las comunidades de propietarios es necesario no solo mayoría de los propietarios, sino también mayoría de las cuotas de participación en el edificio. ¿Cuántos votos puede tener un mismo propietario? Un propietario solo puede tener un voto, de manera que, por ejemplo, un propietario único de un edificio que tiene 10 viviendas y ha ido vendiendo y vende 3, a la hora de votar en una reunión, él tiene 7, su voto es 1, porque es un solo propietario, pero sus cuotas de participación se suman. ¿Qué problema va a generar? Pues que puede, igual que en otros casos, puede haber empate. Puede ser que ese propietario tenga minoría como propietario, pero mayoría de cuotas, y por otro lado, el resto de propietarios a la hora de votar voten en contra y tengan mayoría de propietarios, pero no mayoría de cuotas. En todos estos casos de empate, la ley prevé sería una siguiente pregunta, ¿qué sucede en los casos de empate? Pues la ley prevé que se pueda acudir en el plazo de un mes a la vía judicial en un procedimiento muy sencillo que se llama un juicio de equidad. Es decir, normalmente en el sistema español los jueces lo que hacen es aplicar las leyes, pero esto es una excepción porque pueden aplicar el principio de equidad, es decir, resolver según el sentido común y la justicia que el juez tenga o considere. ¿Qué pasa, o mejor dicho, ¿todos los propietarios tienen derecho a votar en la Junta? Pues no. Hay propietarios que no tienen derecho de voto. Podrán pronunciarse, podrán intervenir en la deliberación, pero no tienen derecho de voto y son los morosos. En la convocatoria de la Junta de Propietarios se exige por ley que se establezca la lista de fincas que están pendientes en el pago de sus cuotas. Estas fincas, por lo tanto, o sus propietarios mejor dicho, a la hora de votar, no pueden hacerlo, salvo que antes de la reunión se pongan al día. Por consiguiente, estas personas no entrarán en el cómputo de las votaciones. Y para finalizar, nos resta analizar las distintas mayorías que se exigen para la toma de acuerdos. Tiene mucha casuística, es decir, dependiendo del tipo de asunto, no es la misma mayoría la que exige la ley para la adopción de acuerdos, y esta casuística pues, hace recomendable acudir a los administradores de finca o abogados para que asesoren, sobre todo teniendo en cuenta que desde el año 2019 se vienen produciendo continuas modificaciones en la ley y, por tanto, es bastante dificultoso su conocimiento. No voy a ser exhaustivo, pero que se nos quede por lo menos unas pinceladas. Claro que se exige unanimidad para la aprobación de estatutos o para su reforma, también se exige unanimidad para aprobar el reglamento de régimen interno, o también pensemos, por ejemplo, que queramos cambiar el sistema de distribución de gastos de coeficientes a partes iguales, pues se exige unanimidad. Hay otros supuestos que se exige aprobación de 3/5 de propietarios, que a su vez representen, como lo hemos venido ya diciendo y parece que debe quedar claro, que representen sus cuotas 3/5 partes de los coeficientes del total del edificio. ¿Para qué casos se necesita? Pues, por ejemplo, para la supresión del servicio de ascensor o para el establecimiento también del propio servicio de portería o para otros acuerdos, por ejemplo, uno recientemente aprobado para limitar el uso de viviendas a alquiler turístico, también para hacer segregaciones de fincas cuando los estatutos no hayan previsto, para cierre de terrazas, etc.
Hay otros supuestos en los cuales se exige una mayoría más reducida de 1/3. ¿Cuándo se necesita una mayoría de 1/3 de propietarios que a su vez representen 1/3 de las cuotas de participación? Pues se necesitará, por ejemplo, para la instalación de infraestructuras comunes de acceso a servicios de telecomunicaciones, también para el aprovechamiento de energías renovables, suministros energéticos colectivos de aprovechamiento privativo, etc. En otros supuestos basta con simple mayoría del total de propietarios que representan a su vez el total de cuotas de participación, como por ejemplo para la instalación de un ascensor, que es el caso más común. Todos estos casos que hemos visto se necesita que la mayoría sea sobre el total del edificio, sobre el total del edificio. Y por tanto, a aquellas personas que estén ausentes, el administrador les tendrá que notificar el resultado de la votación para que en el plazo de un mes se pronuncien. Si no se pronuncian y no dicen nada, se entiende que están con el acuerdo tomado por la mayoría de los asistentes en la Junta de Propietarios. Ahora bien, nos resta por último decir que todos los demás acuerdos, aprobación del seguro, contratación de un servicio de limpieza, contratación o cambio de suministro de la luz, etcétera, etcétera, el horario de apertura de la puerta del portal, que se sube el pestillín para que la gente tenga acceso. Todas esas decisiones se toman por mayoría, en primera convocatoria de todos los asistentes, pero ya sabemos que en primera convocatoria tienen que estar por lo menos la mitad. Y si en la primera convocatoria no llegan a estar la mitad de los propietarios que tengan la mitad de las cuotas de participación, pues en segunda convocatoria tomarán las decisiones solamente la mayoría de los que asistan. Por lo tanto, muy pocos propietarios en estos casos podrán tomar decisiones. Por lo tanto, estos son los casos más comunes. Nos resta únicamente decir que los acuerdos tomados por la comunidad, recordemos que son ejecutables, es decir, se ejecutan. Si no estamos de acuerdo, tendremos necesariamente que impugnarlo. Y por último decir que esperamos que haya sido este vídeo de utilidad y os esperamos la próxima vez. Muchas gracias.